Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos en esta noche, en este día donde seccionamos el espacio compartiendo la palabra. Un día viernes que sea dedicado al estudio bíblico, al estudio de la palabra del Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos desde norte a sur. Amén. A los que están en sintonía, a los que se interesan en poder estar en este espacio con el único fin y el único propósito de poder aprender sobre una palabra. Amén. Pero antes de pasar de lleno a lo que es el estudio, antes ya de entrar a la palabra del Señor, vamos a orar. Yo le invito a que podamos orar un momento para que todo pueda salir como debe ser. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu santo nombre, Señor bendito, en esta hora. Oh Dios mío, siempre a través de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Dios mío, por el cual tenemos acceso libre ante el trono de la gracia, Señor. Oh Dios mío, gracias te damos, bendito Dios, por esta bella y preciosa oportunidad que tú nos das, Dios mío, de poder compartir la palabra, Dios mío, de poder tener un momento de estudio de tu palabra, Señor bendito. Ya llevamos un par de meses, Dios mío, ya llevamos varias semanas, Señor bendito, estudiando lo que son las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos en la iglesia de Tiatira, ya con esta clase finalizamos la iglesia de Tiatira, Señor bendito. Oh Dios mío, y es el momento, Dios mío, que queremos abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor bendito, para poder recibir tu palabra, Dios mío, la cual hace tanto bien a nuestra vida, Dios mío. Pon un espíritu de buena voluntad, Señor bendito, para poder recibir tu palabra, Dios mío, en nuestros corazones y vivir conforme a ella, Señor bendito. En el nombre de Jesús te lo pido para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Así que, como le decía, ya estamos en la parte final de lo que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Quedamos en el versículo 24. En el versículo 24. Bendito sea el nombre del Señor. Donde dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Entonces, luego de haber visto toda la amonestación que hay de parte del Señor Jesucristo hacia los habitantes de la iglesia de Tiatira, aquí viene una serie de promesas, juntamente con algunas exhortaciones, pero en fin, aquí hay 3 promesas, de aquí hacia abajo, en los últimos versículos de esta carta, hay 3 promesas importantes que podemos analizar y ver y poder compartir en esta hora. Amén. Recordemos que la amonestación que el Señor Jesucristo tenía a la iglesia de Tiatira era porque habían ahí dentro de aquellos feligreses, no todos, estaban los que seguían la doctrina de Jezabel, y estaban los que lamentablemente a través de eso habían conocido las profundidades de Satanás, como dice el versículo que hemos dado lectura, los que habían conocido las profundidades de Satanás. Pero aunque esta iglesia lamentablemente tenía ese problema, siempre hay un remanente fiel, siempre hay personas, siempre hay gente que se guarda en lo que es la palabra del Señor, en lo que es el camino del Señor. Eso siempre va a estar, un remanente fiel. Entonces, es a ese remanente al que se dirige el Señor Jesucristo en el elogio que expresa al principio de esta carta, cuando dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bendito sea el nombre del Señor. A ellos se dirige, pero contra ellos también tenía una amonestación, la amonestación de que toleraban, esa era la amonestación, que estos fieles toleraban que una tal Jezabel
se presentara como maestra, se presentara como profetisa, así como lo dice el texto bíblico, y arrastrara a muchos al engaño y al error. Y eso lo estaban tolerando. Entonces, aquí se vuelve a dirigir a aquel remanente, a aquellos que son los demás que están en Tiatira, y expresa el Señor Jesucristo a cuanto no seguían la doctrina de Jezabel, los que no la seguían y los que no habían conocido las profundidades de Satanás. Entonces, como le digo, como le decía, en la clase anterior, la que estuvimos viendo el viernes pasado acerca de la amonestación de Jesucristo a aquella iglesia, vimos acerca de lo que es las profundidades de Satanás. Vimos una probabilidad, una postura, una posición acerca de lo que significa esa frase un tanto extraña, una frase un tanto misteriosa, y que se refiere a las prácticas de los gnósticos, a las prácticas de los gnósticos, ¿ya? ¿Quiénes eran los gnósticos? Los gnósticos eran prácticamente una secta, una secta quienes afirmaban, o una de sus creencias expresaban, que los pecados que se cometieran con el cuerpo no afectan en lo espiritual, ¿no? Y que muchas de las congregaciones se dejaban influenciar por esas creencias totalmente heréticas, esas creencias totalmente satánicas. Entonces, aparte de eso, ellos presumían que ellos conocían las cosas profundas de la vida, que ellos conocían las cosas profundas de lo espiritual. Ellos se sentían muy profundos en sus creencias y se creían que eran los iniciados, ¿ya? Ellos dentro de sus concepciones creían muchas cosas, de que se creían los profundos. Entonces, a esa referencia de las profundidades que ellos creían conocer, aparte de las prácticas pecaminosas, de las prácticas horribles que estos practicaban con el fin de tener contacto con los dioses, porque como le explicaba la semana pasada, ellos creían que con borracheras, que con orgías, que con perversiones, ellos iban a poder tener contacto con el espíritu de los dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Y cometían aberraciones tremendas. Y a ese pensamiento, a esa doctrina, a ese error, a esa aberración, es lo que se le conocía como las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a esto añadir que en los cultos paganos, en el mundo pagano de aquellos días, se adoraba a una serpiente como símbolo de Satanás. Entonces eso es una referencia de lo que más o menos puede significar aquella frase, lo que dice el Señor Jesucristo aquí, que a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de Jezabel. Y los que no han conocido lo que ellos llaman, los de esa doctrina, ellos llamaban las profundidades de Satanás, bajo una grande influencia de los gnósticos. Y mire, ¿y sabe lo que sería algo opuesto a estas aberraciones que planteaban los gnósticos, que implicaban las profundidades de Satanás? Lo opuesto es lo que enseñaba el apóstol Pablo acerca de que el Espíritu de Dios examina las profundidades de Dios, o las profundidades del corazón de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, podemos ver acerca de esto cuando el apóstol Pablo dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. El Espíritu, nótese esa frase. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que solo el Espíritu de Dios conoce en profundidad lo que hay en el corazón de Dios. Pero debido a que los creyentes tenemos, o sea, los que somos cristianos, los que somos creyentes, los que somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿eso qué nos permite? Nos permite también poder conocer las profundidades de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Yo hacía esta referencia también la semana pasada, de que el apóstol Pablo también tuvo que refutar, también tuvo que combatir contra aquellas enseñanzas heréticas que venían de la influencia de los gnósticos. Cuando habían quienes pretendían recibir algo de Dios o conocer algo de Dios por medio de prácticas pecaminosas. El apóstol Pablo, contextualmente, en el contexto histórico de lo que aparece en Efesios capítulo 5, era eso lo que Pablo estaba tratando cuando dice, y no participéis, ¿cierto? Ahí dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, porque aún es vergonzoso, dice, hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces le dice, esas obras infructuosas ustedes tienen que reprenderlas. No se hagan partícipes. Esas obras infructuosas ustedes tienen que reprenderlas. Entonces es muy especial lo que dice el versículo 18 del capítulo 5, cuando dice, no os embriaguéis con vino. En otras palabras, ustedes no tienen que cometer esas aberraciones, ustedes no tienen que cometer esas borracheras, ustedes no tienen que cometer esas prácticas en lo absoluto. Dice, no embriaguéis con vino, antes sed lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu de Dios realmente iban a tener ese contacto, ese conocimiento con el Dios del cielo, ese conocimiento íntimo. De esa manera lo iban a lograr. No lo iban a lograr cometiendo aquellas prácticas heréticas. Entonces, como le digo, a través del Espíritu de Dios que está en nosotros, nosotros podemos ir conociendo, vamos conociendo las profundidades de Dios. El apóstol Pablo en el proceso de su vida fue conociendo las profundidades de Dios por medio del Espíritu de Dios que estaba en su vida. Es por eso que él podía saber de estas palabras que dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa relación que tenía Pablo con el Espíritu Santo lo llevó a conocer esas profundidades. Y mire, el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los romanos, en ese momento él meditó en las profundidades de Dios. Él meditó en el corazón de Dios y en ese momento nace lo que se conoce como una doxología, que es una alabanza escrita. Y esa doxología aparece en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 33 al 36, donde el apóstol Pablo explota su corazón en alabanza por estar palpando en ese momento las profundidades de Dios. Y es por eso que dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Es que acaso nosotros no nos ocurre lo mismo a medida que vamos conociendo a Dios? No solamente de una manera intelectual, sino que en nuestro corazón, en nuestro espíritu vamos conociendo, vamos experimentando las profundidades de las riquezas de Dios. Nuestro corazón tiene que explotar en una doxología, en una alabanza ante este Dios tan bueno,
y ante este Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Entonces, siguiendo con el estudio, aquí viene la promesa. Y el Señor Jesucristo le dice que aquellos que no tienen en la doctrina de Jezabel y que no habían conocido lo que se llaman las profundidades de Satanás, Él les dice esta promesa: no os impondré otra carga. No os impondré otra carga. Mire, cuando vemos esa palabra carga, o cuando analizamos esa frase completa, no os impondré otra carga, esta frase se asocia, y esto también lo hablamos en la clase pasada, que esta frase se asocia con lo que aparece en Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29. Mire, le voy a dar lectura. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeron ninguna carga. Ahí se repite la palabra carga. Ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Y finaliza diciendo: pasadlo bien. Entonces, este remanente de la iglesia de Tiatira se estaban absteniendo de aquellas prácticas jezabélicas y satánicas, que, como vimos en la clase pasada, el punto central de las prácticas jezabélicas era la idolatría, y que esa idolatría en su rito comprendía muchas prácticas inmorales de fornicación, de orgías a niveles muy extremos, y aparte de comer banquetes de lo sacrificado a los ídolos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo que leímos en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 28 al 29, nos muestra lo que los apóstoles, a través del Espíritu Santo, llegaron a la conclusión, llegaron a la determinación que a los gentiles no tenían que imponerle tanta carga de la ley, sino que abstenerse de aquellas cosas. Y ahí está nombrada la fornicación y está nombrada la participación de los alimentos sacrificados a los ídolos. Entonces, este remanente fiel se había abstenido de aquellas cosas. Entonces, la promesa que se les da es la misma que dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 15, que no iban a tener una sobrecarga en lo riguroso de la antigua ley, porque lo riguroso de la antigua ley ya había quedado atrás. Lo riguroso de la antigua ley ya había pasado, porque nadie, en el intento de poder hacer las obras de la ley, había alcanzado justicia. Nadie había alcanzado salvación, sino que el Evangelio del Señor Jesucristo comprende que mediante la gracia de Dios tenemos la justificación, la santificación y por ende también la salvación. Y esto es por la fe, no por las obras de la ley. Esto es como lo que nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice también 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, hablando acerca de Jesús. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, ya no por las obras de la ley, sino que por la gracia del Señor Jesucristo. Y cuando estamos en la gracia, pero aún así nos santificamos de manera que no nos corrompemos con las prácticas erróneas, con las prácticas pecaminosas del mundo, cuando no nos corrompemos, cuando nos santificamos, el Señor Jesucristo no nos impone una carga más pesada de la que nosotros no podamos llevar. Recordemos que Él dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Él dice: llevad mi yugo y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Entonces esto no es el evangelio de una sobrecarga, no, no, no. Nosotros debemos disfrutar en la gracia de Dios, y nosotros disfrutamos tanto de la gracia de Dios, nos deleitamos tanto de las profundidades de Dios, que no necesitamos lo profundo de Satanás, que no necesitamos las prácticas del mundo, sino que nos deleitamos en la gracia de Dios, y por la gracia de Dios somos salvos. Como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es maravilloso poder deleitarse en la gracia de Dios. Como lo decía el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando. Sin embargo, luego de aquella promesa que el Señor Jesucristo le dice, no os impondré otra carga, añade una exhortación que aparece en el versículo 25, diciendo, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La pregunta es, aquel remanente fiel de la iglesia de Tiatira, ¿qué era lo que tenían? ¿A qué se refiere con lo que tenéis? Lo que tenían ellos era lo que Jesús mismo había reconocido al principio de este mensaje. Volvemos a leer ese versículo, el 19, cuando dice, yo conozco tus obras. Esto lo vimos en la primera clase de este tema. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que ellos tenían. Entonces, mire, cuando miramos estas características, amor, en esa primera clase, y usted la puede buscar en YouTube o más abajito en el Facebook, en esa primera clase vimos la importancia de cada una de estas palabras. Amor, fe, servicio, paciencia. Mire esas palabras. Y más, añade y dice que sus obras posteras son más que las primeras. Recordemos que eso hace un contraste. O sea, la iglesia de Tiatira iba así. El remanente fiel que había en la iglesia de Tiatira iban así, iban creciendo en aquellas cosas. En contraste de la iglesia de Éfeso, que iba en decadencia. Porque el Señor Jesucristo les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vemos estas tremendas características que, si las miramos bien, equivalen, en resumen equivalen, a poner por obra la palabra de Dios. A eso equivale. A un remanente que ponía por obra la palabra. A un remanente que guardaba la palabra. Entonces, eso ellos siempre tenían que retenerlo. Siempre tenían que mantenerse reteniendo aquello. Porque una cosa es escuchar el mensaje, y nos gozamos en escuchar el mensaje. Recordemos que la mayoría de estos mensajes dicen, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Todos tenemos dos orejitas, algunos más grandes que otros, pero todos tenemos dos orejitas para escuchar. Y escuchamos la palabra, y escuchamos los mensajes. Pero luego de escuchar, hay que retener. Y esa retención se refleja en una práctica. Entonces, es eso lo que muestra corazones, vidas, que son la buena tierra que habla el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador. La buena tierra para la recepción de la buena semilla. El buen corazón humano para la recepción del mensaje de Dios. Es por esto que Jesús dice en Lucas capítulo 8, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la importancia de retener. Muchos oyen, pero no retienen. Muchos se
pueden entusiasmar con la palabra unos cuantos días, pero no retienen. Muchos cuando llega la prueba, no retienen, sueltan la práctica de la palabra de Dios, sueltan las buenas cualidades, se despojan, muchos se descarrean, muchos vuelven atrás. Pero aquí la importancia es retener. Porque si usted es un cristiano que analizando su vida y usted ve que tiene fe, que tiene el amor de Dios, que tiene un servicio, que tiene una paciencia, que usted es una persona que va creciendo, eso tiene que retenerlo. Eso tiene que guardarlo. Y mire, la prueba va a venir. Han venido y van a seguir viniendo. Mire, se me viene a memoria algo que aparece en Job capítulo 2. Que cuando Job vivió las calamidades más grandes de su vida, ¿cierto? Perdió a sus hijos, murieron, perdió todo lo que tenía, y estando allí rascándose con tejas porque había sido herido con una sarna maligna, allí vino su esposa y le hizo una pregunta. ¿Aún retienes esa palabra? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún retienes tu integridad? Después de esto que has vivido, sigues reteniendo tu integridad. Y le dice, maldice tu Dios y muérete. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos el ejemplo de un Job que viviendo una calamidad tan grande retenía su integridad, retenía esa buena cualidad que él tenía delante de Dios, que Dios mismo le había dicho a Satanás: ¿acaso no has considerado a mi siervo Job, varón temeroso de Dios, perfecto en sus caminos, apartado de todo mal? A pesar de la prueba, él retuvo su integridad. ¿Estamos reteniendo nuestra integridad nosotros? ¿Estamos reteniendo el fruto del Espíritu de Dios en nosotros? ¿Estamos reteniendo la práctica de la verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y esta bendita retención que tiene que haber en nuestra vida no es algo superficial, sino que tiene que ser algo permanente. Siendo un gran ejemplo de esto el mismo apóstol Pablo, cuando él dice con mucho sentimiento en su corazón, casi ya sus últimas palabras, que aparece en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8, diciendo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado, o en otras palabras, he retenido la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta esa instancia debe ser nuestra retención de lo bueno. A otra de las iglesias el Señor Jesucristo le dice: retén lo que tienes, reténlo. Mira todo lo que el Señor te ha dado, reténlo, retengámoslo. Y pase lo que pase, seamos como Job, retengamos nuestra integridad delante del Señor. Quizás cuántos hermanos que me están viendo que la están pasando mal. Yo sé que por ahí deben haber hermanos que me están viendo que están enfermos, están postrados, que están pasando por problemas económicos, quizás que están pasando por momentos adversos. Mira, sigue reteniendo lo que Dios te ha dado. Sigue reteniendo, no lo sueltes. No sueltes la palabra de Dios. No sueltes esta bendita salvación que Dios te ha dado. No la cambies por nada, no la permutes por nada. No te vendas a las profundidades de Satanás, no te vendas a las doctrinas heréticas de Jezabel. No, tienes que seguir adelante y retener hasta el final, hasta su venida, porque Cristo viene pronto. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda promesa es la que aparece en el versículo 26 y 27, diciendo: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Mire, esta es una promesa para los vencedores de esta gran controversia que había en Tiatira. ¿Cuál controversia? Las obras de Cristo versus las obras de Jezabel. Porque dice, al que venciere y guardare mis obras. Jesús antes había hablado de los que andaban en las obras de Jezabel. Pero aquí está diciendo, al que venciere y guardare mis obras, las obras de Cristo, hasta el fin. Como ya lo hemos venido diciendo, hasta el fin. Las obras de Cristo versus las obras de Jezabel. Las obras de Cristo versus lo pecaminoso. ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Las obras de Jesús nos han hecho bien. La obra de Dios nos ha hecho bien y no lo podemos cambiar por nada de este mundo. Un vencedor es el que guarda las obras de Jesús hasta el fin. Recordemos que Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y como dice Juan capítulo 14, versículo 12, hablando el Señor Jesucristo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras de Cristo. Entonces, cuando nuevamente miramos esa característica que Jesucristo había reconocido en el remanente fiel de Tiatira, amor, obra de Jesús, la excelencia del amor, fe extraordinaria, servicio, ni hablar, paciencia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esto es lo que debían seguir guardando. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Y allí viene la promesa. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Mire, aquí en esta palabra, Jesucristo mismo cita un salmo de entronización que celebraba una promesa que se le dio a David y que señala que su simiente reinará sobre las naciones que trataron de rebelarse contra Dios. Y este es el Salmo capítulo 2. Y el Señor Jesucristo está haciendo cita del versículo 8 al 9 cuando dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí, en el mensaje a Tiatira, Jesucristo, haciendo referencia de esto, tomando estas palabras del Salmo, dice que a su pueblo lo haría partícipe de su reinado en la tierra. El Rey de Reyes y Señor de Señores hace partícipe. El Rey de Reyes, el que dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces este Mesías está aquí haciendo la promesa de que a su pueblo fiel lo haría partícipe de su gobierno a las naciones. Y sabe que para el contexto histórico de aquellos días, Jesús con esta palabra se estaba declarando más grande que todos los emperadores romanos habidos y por haber en aquel entonces. Bendito sea el nombre del Señor. Él se está declarando como aquel que tiene la autoridad, no solamente sobre un imperio, sino sobre todas las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y la tercera promesa es la que aparece en el versículo 28, cuando dice, y le daré la estrella de la mañana.
y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa esto? Miren, la cultura greco-romana se creía que la vida era gobernada por las estrellas. Y se conocía a la estrella Venus como la estrella que anunciaba la aurora, es decir, lo que se conoce como la estrella de la mañana. Entonces, en aquella cultura greco-romana era común que se comparara esta estrella con personas ilustres. Era común que a personas ilustres, dicho de otra manera, se le comparara con la brillante estrella de la mañana. En este caso, Jesús es el ser más ilustre que ha pisado la tierra. Y a él se le compara con la estrella de la mañana, como también aparece en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Miren, era importante esta presentación porque para los romanos esta estrella era símbolo de soberanía. Por ende, esta promesa equivalía a ser parte del gobierno de Cristo sobre la creación. Bendito sea el nombre del Señor, como ya lo hemos visto en los versículos anteriores. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que significa la promesa: y les daré la estrella de la mañana. Entonces, el mensaje a Tiatira finaliza con esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Con eso finaliza. Entonces, en conclusión, esta es una carta que se aplica para todos nosotros hoy. Aplica a aquellos que son como Jezabel, quienes inducen a otro a pecar. Aplica a aquellos que siguen las enseñanzas de una Jezabel y que siguen a otros a pecar. Que es así. Hoy en día hay falsos maestros, falsos apóstoles que inducen a las personas al error y son como esta Jezabel, y están también los que los siguen. Los que son como dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3, los que ya no quieren sufrir, los que ya no quieren retener, los que ya no quieren soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartan de la verdad el oído. Quiera Dios que en este momento no me esté escuchando ninguno de esos, sino que todos seamos esas personas que retienen la verdad y que escuchan la verdad y que viven la verdad. Entonces, aplica eso. Los que son como Jezabel, que inducen a otros a pecar, y los que siguen aquellas prácticas. Entonces también se aplica este mensaje a aquellos que toleran. No debemos tolerar. El remanente fiel cometía ese error, el remanente fiel de esta iglesia, que toleraba a los que seguían esa doctrina y toleraban a esa Jezabel misma. A nosotros Dios nos ha llamado con una palabra. Nos ha llamado como por ejemplo lo que dice el libro de Judas, versículo 3, contender ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero maravillosamente también esto aplica al que es fiel. Al que es fiel. O a los que luchamos por ser fieles, manteniéndonos con las características que debe tener una verdadera iglesia, como el amor, la fe, la paciencia, el servicio, bendito sea el nombre del Señor, e ir creciendo en la gracia de Dios. Como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de Dios. Como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Esto es un crecimiento. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ir en alza, no en decadencia.
y rechazar todo lo que no cuadre con la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Así que esta ha sido la finalización o la conclusión de lo que es el mensaje de Cristo a la iglesia de Tiatira. Amén. Nuevamente lamento mucho que no hayamos podido unir la aplicación a la transmisión, la aplicación que permite que se vean las diapositivas, pero creo que igual hemos podido ser claros y creo que igual se ha entendido la palabra del Señor. Amén. Así que ya nos vamos a ir preparando para la próxima clase, la próxima temática, que es la iglesia de Sardis. Entonces ahí con el hermano Héctor Carreño estamos organizándonos para poder traer un estudio bíblico de la mejor manera, para que los interesados puedan aprender, puedan entender estas cosas maravillosas que están en la palabra del Señor. Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar para cerrar este espacio y darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor bendito. Gracias, Dios mío, por estar una vez más, Señor bendito, en este espacio compartiendo la palabra. Quizá no de la forma que hubiéramos deseado, Dios mío, con la que siempre nos preparamos, con el PowerPoint. Técnicamente nos vimos imposibilitados, como ya nos había ocurrido una vez, pero no quisimos dejar pasar esta oportunidad de igual manera presentar el estudio de la palabra del Señor. Gracias te damos, te doy gracias por todos aquellos que estuvieron en sintonía. Gracias por cada hermano, por cada hermana, aún gracias por los que verán después en diferido esta transmisión, este estudio, Señor bendito. Yo te ruego que todos podamos ser bendecidos y que toda esta palabra pueda quedar impregnada en nuestro corazón para así luego poder vivirla y practicarla, Señor bendito. Prepara nuestros corazones, Dios mío, para la siguiente parte del estudio bíblico, que es la iglesia de Sardis, Señor bendito, y así poder seguir aprendiendo de estos benditos mensajes del libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, para tu gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que de esta manera nos despedimos. Vamos a dejar una alabanza para que así se esté cerrando esta transmisión. Que Dios les bendiga grandemente. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad.
voces, una vez más, todas las voces, todas las voces.